Hemos invitado esta mañana al abogado José Naupari, experto en temas electorales, para ver hasta dónde llega la responsabilidad y la gravedad de estos hechos. Doctor Naupari, bienvenido a nuestro matinal. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buen día y gracias por la invitación. La primera pregunta cae de madura. ¿Qué tan grave, qué tan comprometedor para la clase política es un hecho de este tipo que afecta al ciudadano? Gravísimo, sin lugar a dudas, porque acá no estamos hablando solamente de un partido político que presenta fichas de afiliación de manera, entre comillas, improvisada y que puede haber sido detectado en la verificación semiautomática de RENIEC. Estamos hablando de todo un sistema en la cual partidos en vías de inscripción, fundamentalmente, estarían tercerizando la recolección de firmas, y en el marco de la tercerización de la recolección de firmas, pues tiene gente inescrupulosa que coge fichas RENIEC y hace tan bien su trabajo, entre comillas bien, que puede superar el cotejo que hace RENIEC. Ahora, el testimonio de la fuente, doctor Naupari, es que no se trata solo de una filtración de algunos elementos que quisieron ahorrarse el trabajo y empezaron a falsificar, sino que se contrata este servicio a grupos que cuentan con la información oficial de los ciudadanos y luego lo traslada a las fichas de inscripción. Claro, no, porque ahí tienes en realidad tres alternativas, ¿no? Una en la cual simplemente tercerizas y le dices, oye, pero hazme bien el trabajo. La segunda en la cual le dices, oye, yo te tercerizo, ya tú ves cómo lo haces. Y en ese contexto pues tienes esa gente que te da una gaseosa, te da comida, cambia una firma. Y la tercera, que es la más grave, que es la que ustedes válidamente han dado muy bien cuenta anoche, es en la cual tú aparentemente le dices de manera exprofesa, oye, necesito firmas pero que salgan bien. Si eventualmente tienes que irte a Wilson a conseguirte las firmas y un equipo para que te falsifique las firmas, no me importa porque yo necesito la firma. Esto es abiertamente delictivo. Correcto. Doctor Naupari, la saluda Fátima Aguilar. De plano, algunas ideas claves para poder entender, digamos, el contexto general de esta situación. Porque alguien podría decir, ok, de repente la cantidad mínima de firmas que le permitieron inscribirse como partido sí están completamente legales, pero si hay algunas miles, incluso cientos o decenas que fueron falsificadas, ¿no podría hablarse de un proceso que ha tenido vicios serios que le haría incluso de una nulidad como sanción mayor? Cuéntanos, por favor. Excelente pregunta, Fátima. Lo que ocurre es que formalmente hablando uno podría hablar de una nulidad si es que en principio el vicio incide o, vaga redundancia, invalida su emisión. En ese orden de ideas, si es que el número de firmas falsas, fraguadas, no implica que yo esté por debajo del mínimo que establece la ley, a nivel administrativo, en estricto no se incurriría en un vicio de nulidad del asiento de inscripción, o sea, del asiento que crea el partido. Pero sí, como bien le han dado cuenta ustedes, ello implicaría la comisión de un delito, pero habría que recordar en ese contexto también que la regla general es que las personas jurídicas no delinquen y que encima los amigos y amigas del Congreso señalaron o en todo caso excluyeron a los partidos políticos de las consecuencias más gravosas de los delitos que puedan cometer sus miembros, llámese la cancelación y llámese cierres locales. Habría que recordar incluso, disculpa solamente para completar la idea, el año pasado se resaltó la figura de los adherentes, que es aparte de los afiliados, y en esa modificación legislativa el Congreso también ha dicho, como en esa modificación, que si se advirtiese firmas falsas en el marco de los adherentes, el responsable es que se encarga de recolectar las firmas de los adherentes, pero nunca el partido. Correcto. Entonces, administrativamente, en tanto que el mínimo de firmas que se obtengan les permita la inscripción, no habría un problema mayor, pero en lo penal, la sanción ya no caería sobre, de pronto, declarar nulo de origen la inscripción del partido, sino que solo sancionaría a los representantes legales de la agrupación política. Claro, y al partido a lo mucho le colocarían una sanción económica, que es casi la única consecuencia accesoria prevista en el Código Penal que les han dejado a los partidos. Ahora, doctor Naupari, hemos tenido partidos con multas hasta por millones de soles, recuerdo perfectamente Alianza para el Progreso, y no las pagan, al final no pagan y, claro, no hay una sanción efectiva sobre la posibilidad de postular o no postular, al menos así era hasta hace unos años. Pero queríamos detenernos en digamos, la situación misma que da origen a esta revelación. Me refiero al tema de la falsificación. ¿Quién era el responsable de verificar si las firmas de los ciudadanos que estamos viendo en pantalla, que dicen que nunca firmaron,
¿Quién tendría que haber verificado si esas firmas son realmente del ciudadano o eran falsificadas? O aquí nadie se hace responsable. Quisiéramos entender qué es lo que falló en el proceso impulsado por este partido. Primero la gente, cuyo vocero, el señor Marcos Ceballos, que ha sido regidor de Susana Villarán, también hay que recordarlo, pero en la nota, en el reportaje sale a decir, son firmas validadas por el RENIEC. Entonces, ¿quién se libera aquí o quién es el responsable de no haber, digamos, detectado esta falsificación masiva? Lo que ocurre, maestro, es que ahí el tema pasa a nivel quizás incluso hasta normativo. Me explico. Lo que ocurre es que, a ver, el primer responsable evidentemente es la organización política que termina presentando fichas de afiliación con firmas falsas. Lo que acá, como también lo han dicho en el reportaje de ayer. Ahora, estas fichas se envían al ROP. El ROP no verifica firmas. Quien verifica firmas es el RENIEC, pero pequeño detalle. Cuando el RENIEC hace una verificación individualizada, tanto automática como semiautomática de la ficha de afiliación, esta verificación se hace sobre la base de un cotejo, que no es lo mismo que una pericia. De tal manera que si hay un mínimo nivel de coincidencia entre la firma que aparece en RENIEC y la firma que aparece en la ficha, va a ser justamente validada, que es un poco lo que dijo Ceballos. O sea, basta que se parezca. Que sea lo más cercana posible, porque igual de todas maneras tampoco es que sea tan laxa la verificación. Claro. Ustedes mismos en la mitad de la semana pasada dieron cuenta de otra organización política en la cual un informe de RENIEC había detectado que 5.000 firmas provendrían de un mismo puño gráfico. Claro, ahí quedamos un poco supeditados a una etapa de tachas en cuanto a la inscripción o más. Ni eso, porque al final del día lo que la ley te dice es que quien va a verificar la firma sea RENIEC. RENIEC lo que te dice a nivel de su directiva es que la verificación es a nivel del cotejo. Y por eso yo sí creo que es importante ir a un nivel de nuevas tecnologías. ¿En qué sentido? En el sentido, como bien lo mencionaban también en el reportaje de ayer, de repente recurrir a la identificación facial, de repente recurrir a este lector de huellas, no solamente agarrar el tapón y poner la huella, sino un lector de huellas y utilizar el DNI electrónico. Que mismo RENIEC, digamos, de alguna manera acusa no tener ese sistema y requerirlo para poder hacer un trabajo mejor. Es decir, un poco quedamos también con una situación en la que sabemos que partidos como este, es que según la investigación que se ha hecho, ha adjuntado firmas falsas de personas que no tienen ni siquiera intención de involucrarse en la vida política, continuará en carrera. Bueno, eso sí, la única forma que puedan salir, como bien lo has descrito, mi estimada Fátima, hace un momento, sería que efectivamente ellos se hayan colocado un número de firmas tal que los haga colocar debajo del mínimo, porque acá habría que hacer una precisión, ¿no? Actualmente tenemos una causal de suspensión según la cual si yo en algún momento en el tiempo me coloco por debajo del mínimo de afiliados que establece la ley, me hacen un apercibimiento para que en un plazo pueda volver a subir, a colocarme por encima del mínimo. Pero en el caso concreto de primero la gente o cualquier partido nuevo que se detecte que hay firmas falsas en un número tal que los haga colocarse debajo del mínimo, ahí ya están incurriendo en un vicio de nulidad y ahí la cancelación va de frente. Pero ellos nunca debieron inscribirse. ¿Automática, doctor Naupari? ¿Sería la cancelación o hay un procedimiento que demora? Proceso, ¿no? ¿Y ellos van a impugnar eso? Claro, ¿cuánto va a demorar? Es nulidad. Ellos van a impugnar eso, ¿no? Ellos lo van a judicializar, perdón. Claro, porque... Claro, lo hemos visto en otros casos. De nulidad de oficio, claro, tienes que hacer un procedimiento de nulidad de oficio en el propio ROP. Esto puede ser apelado ante el Pleno, evidentemente, y cualquier decisión del Pleno puede ser en materia electoral es factible de ir a la Justicia Constitucional. Para que nos quede claro, este Congreso, según le entendí, varió las reglas para que en caso se detecten estas falsificaciones masivas, los partidos no tienen ningún tipo de sanción. A lo más se sanciona al responsable que en el organigrama tenía a su cargo la recolección de firmas. ¿Es así? Bueno, pero no solamente respecto al tema de las firmas. De manera general, si un partido político es instrumentalizado para cometer delitos por parte de sus miembros, el partido político no puede ser cancelado. O sea, manejo fraudulento de fondos por la jurisdicción penal. Manejo fraudulento de fondos, de firmas, todo ese tema. El delito que fuese. El delito que fuese. Ajá, el delito que fuera. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora, doctor Naupari, estima usted, una vez propalada esta denuncia, que es, de acuerdo a nuestros compañeros de la unidad de investigación, afecta también a otros partidos políticos? Lo vamos a ver en los próximos días, pero estamos hablando de primero la gente, que es el caso más grave. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿O esto, para decirlo en criollo, va a quedar en nada, solo en Roche?
A ver, bueno, primero que evidentemente el Ministerio Público va a tener que tomar cartas en el asunto, eso es claro, y creo, espero, deseo, ¿no?, que eventualmente en el Congreso se puedan gestar algunas iniciativas legislativas o que, digamos, acompañen las propuestas que han provenido del jurado y de RENIEC, de tal manera que, por ejemplo, se incorpore el reconocimiento facial, pero no quede el tema ahí, Claro. sino que más bien se le diga que incluso los partidos que ya están inscritos, sus afiliados tienen que recurrir para confirmar su afiliación al mecanismo de la identificación facial, al tema del DNI electrónico o a las huellas, y que puedan hacerlo en cualquier oficina RENIEC, en cualquier oficina desconcentrada del jurado, eventualmente a RENIEC dándole estas herramientas tecnológicas a los comités de los partidos que así funcionen para que los afiliados se acerquen. Y si en el plazo de 6 o 9 meses los partidos digamos, no logran superar ese mínimo, la gente no va a reafirmar su afiliación, pues tendrá que ser cancelado. Correcto. Doctor Naupari, le agradecemos mucho por la claridad de sus respuestas. En realidad, queda también para la ciudadanía la responsabilidad de verificar si su firma no ha sido adjuntada en algún partido también y lo ha ayudado a inscribirse, pero por otro lado, evaluar también la organización política a la cual preste su apoyo en el siguiente proceso electoral. Porque si así inician algunas agrupaciones, algunas incluso en modo cascarón, como se dice, ¿cuál sería el futuro de una gestión de estas agrupaciones? Ya veremos, doctor Naupari. Gracias. Un minuto nada más, doctor Naupari, por favor, no cuelgue. Solo un dato. Sí. En los 90s, en el Fujimorato, se elevó el número de firmas a 500.000. Usted me va a corregir ahora porque usted es experto. Luego lo bajaron a 140.000. Ahora son 25.000. Y siguen falsificando. No, a ver, ahí hay que hacer una precisión. A ver. Recordemos que en la época del Fujimorato y hasta después, lo que se pedían era firmas de adherencia. Ajá. No es que se haya bajado, sino que más bien se reemplazó los adherentes, que en realidad no tienes ningún tipo de vinculación con el partido Solo se inscribe firman. y no pasa nada. Solo firma. Solo firma su padrón. En cambio, de ahí se cambió o se reemplazó por la figura de los afiliados. Es más grave, El afiliado sí entonces. está atado al partido. Claro, es más grave Y- entonces. Claro, y desde el año pasado, aparte de los afiliados, hemos vuelto a la figura de los adherentes. Ya tenemos ahora afiliados y adherentes. Mire usted cómo son las cosas, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Naupari. Nos ha ayudado a A usted. entender lo que está en juego, pero aquí repetimos, Fátima, amigos, algo que es muy importante. A cualquiera de nosotros hoy en día nos pueden falsificar la firma, haciéndonos aparecer como adherente o afiliado a un partido y no pasa nada. Mucha responsabilidad. Hagamos lo que nos toque a nosotros en la medida de lo que podamos. Aquí con Perú Decide también y con esta fábrica de firmas vamos a estar informándoles todo para que usted esté siempre al tanto. Ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos información en vivo con la ruta.